Muy bien, nada, pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar con vosotros, con familias, con los niños, con investigadores. O sea que para mí es un privilegio poder estar con vosotros. Bueno, como sabéis, estamos en un buen momento para la investigación en las enfermedades raras. España alcanzó un máximo en ensayos clínicos en enfermedades raras en el año 2020 y, bueno, en gran medida ha sido gracias a los avances biotecnológicos que hemos vivido en las últimas décadas. Entre ellas, pues la secuenciación de nueva generación, de la que ya hablamos en ediciones anteriores y las que seguiremos hablando seguro que mucho tiempo, porque cada vez podemos acceder a más datos genómicos en menos tiempo y a un coste mucho menos elevado, con lo cual tenemos acceso a mucha más información genómica, pero bueno, eso también, como supongo que luego Mireia contará, también a veces es demasiada información y es muy complicada de gestionar, ¿no? Y quedarte con aquello que es realmente relevante para el fenotipo, para la enfermedad que estamos estudiando y aquello que es pues variación interpersonal, que todos en realidad portamos mutaciones que no tienen ningún significado y la mutación por sí misma no quiere decir nada. Si no hubiera mutación, no habría evolución. Somos lo que somos y el humano ha llegado al estado en el que estamos, o los primates, o todas las especies, ha sido por la evolución y la evolución es acúmulo de mutaciones, vamos mutando y vamos evolucionando. Una mutación en sí misma será patogénica o será neutral o incluso será beneficiosa según el entorno en el que estemos, ¿vale? Como ya hemos visto, bueno, ya esto hablamos largo y tendido en 2023, pero como veo caras nuevas, pues era un repaso así, un repaso largo. En mi caso, destacar, voy a poner el puntero, como gran revolución biotecnológica, además de la secuenciación que nos permite acceder a esta gran cantidad de datos genómicos, pues el descubrimiento de las herramientas CRISPR de edición genómica, que supongo que ya os sonarán a todos, que son bueno, tenemos el orgullo de tener a Francis Mojica, que fue quien definió el término CRISPR, y luego Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que fueron premio Nobel de Química de 2020. Y las herramientas CRISPR lo que nos permite es, una vez que sabemos una mutación en un gen, nos permite, a través de una proteína, llegar a esta mutación y editarla. Imaginemos que, como dice Ángel Carracedo, el genoma, si lo imaginamos como un libro, ¿no? Que tiene distintos capítulos, distintos cromosomas, pues las herramientas CRISPR, digamos que sería, si ese libro lo tuviéramos en un documento de Word, con estas herramientas CRISPR podríamos movernos a través del libro, ir a aquella letra que está incorrecta, ponernos encima, borrarla y sustituirla por la letra que está buena. O si hay un fragmento que se nos ha colado en un sitio incorrecto, no está en el cromosoma que le toca, no está en el capítulo del libro en el que tiene que estar, podríamos cortarlo con nuestro editor de Word y pegarlo en otro sitio, ¿vale? Este tipo las herramientas CRISPR de esta forma metafórica pues nos permiten un poco esto, ¿no? Editar el genoma y estudiar a fondo las mutaciones de una forma que antes, que hasta el desarrollo de estas herramientas no era posible y no era coste eficiente, ¿no? Lo que ha hecho CRISPR ha sido democratizar. Cualquier laboratorio de biología molecular básico puede hacer CRISPR. Antes eran unas tecnologías mucho más caras, mucho más costosas y entonces pues con CRISPR pues nos permite, es una herramienta mucho más flexible, mucho más barata. No es que sea muy fácil tampoco, pero bueno, sí que ha permitido democratizarlo. Vale, aquí hablo un poco de lo mismo, de las distintas estrategias que hay para hacer terapia génica, bien sea mediante RNAs, no sé si se ve un poco pequeño. Podríamos meter el gen correcto dentro de la célula, podríamos editarlo con estas herramientas CRISPR y corregir la mutación concreta. Podríamos utilizar RNAs. En este sentido ha habido una revolución desde siempre con los que se llaman ASOs, ¿vale? Que son terapias basadas en ARN mensajero, que son muy prometedoras y que hoy por hoy son, bueno, de hecho estamos nosotros colaborando ahora, como os contaré luego, con el Hospital del Mar en Barcelona para desarrollar de ASOs en algunas enfermedades raras, que luego si queréis lo comentamos en más detalle. Uno de los retos, como supongo que conoceréis, es el tiempo hasta el diagnóstico.
muchas veces es porque cuando se hace el estudio genómico se detectan variantes que se conocen como BUS, que son variantes de significado incierto, bien sea porque el gen nunca había sido asociado antes con la patología, o bien sea porque la mutación no está claro que a nivel, sabéis que el gen codifica o sea, da lugar a una proteína y no se sabe de manera cierta si esa mutación en concreto, por el cambio que hace conformacional en la proteína, que se puede ver con predictores in silico, con programas de ordenador, podemos ver cómo la proteína pues, se plegaría de forma distinta en el caso de esa mutación, pero hay veces que no se ve claramente. Entonces hay que hacer estudios, lo que llamamos estudios funcionales, estudios en el laboratorio, estudios con células, estudios con modelos animales, para ver si efectivamente esa mutación nos está provocando algún tipo de problema en la proteína que esté dando lugar al fenotipo que estamos viendo, a la patología que estamos viendo, ¿no? Entonces, todos estos pasos van retrasando el diagnóstico muchas veces. Entonces, lo que tenemos que procurar es, evidentemente, espabilar un poco el diagnóstico y que el diagnóstico sea cada vez más rápido. Para esto tenemos herramientas ahora. No me va el puntero. Ahora, herramientas basadas en inteligencia artificial. Estamos trabajando en entrenar HPOs, que son, bueno, fenotipos, Human Phenotypes Ontologies, bueno, fenotipos y asociarlos a patología. Este es un proyecto que se está haciendo entre el IMPACT, que es un proyecto del que os hablaré ahora, y el CIBER de enfermedades raras, que como sabéis es dentro de la plataforma CIBER del Instituto de Salud Carlos III, el que se encarga de enfermedades raras. Dentro del CIBER está el CIBER-ONC, que es el CIBER para oncología, el CIBER-ER, que es el CIBER de enfermedades raras, y otras muchas áreas. Nosotros formamos parte del CIBER de enfermedades raras. Vale, esto es el porcentaje de casos resueltos por grupos de enfermedad. Tampoco me voy a parar demasiado, pero como veis tenemos un margen todavía de mejora y hay que trabajar en ello, ¿vale? En el caso de síndrome de Brugada, por ejemplo, un 25%, en discapacidad intelectual 55%, autismos sindrómicos, todavía tenemos pues un margen de mejora amplio. Esta es la primera de las revoluciones de las que os hablaba, la secuenciación de nueva generación, desde cómo se secuenciaba antes, es decir, cómo teníamos esas frases de cada uno de los cromosomas, de cada uno de los capítulos de ese libro que forman nuestro genoma. Antes tardábamos, figuraros que el genoma humano tardó 10 años en completarse y costaron muchos miles de euros, de dólares, y ahora tenemos genomas completos pues igual en 24 horas y por un coste de unos 400, no creo que llegue a 400 euros, ¿no? Un genoma completo. ¿Qué ocurre? Que eso da lugar a muchísimos datos y esos datos hay que analizarlos y distinguir aquello que es relevante de lo que no es relevante, ¿no? En el libro. Nos hemos pasado ya por costes y por eficiencia, nos hemos pasado ya de los exomas, primero del panel de genes, cuando había una enfermedad que sabías que estaba relacionada con el gen A, D y C, pues ibas a estudiar esos genes, porque a nivel de tiempo y de la tecnología, pues era lo que te daba tiempo a hacer. Luego ya los costes se abarataron, la tecnología evolucionó, nos fuimos al exoma completo, es decir, analizamos todas las regiones de los genes que dan lugar a las palabras, a estas proteínas, ¿vale? A lo que serían las palabras de un libro. Y ahora ya incluso nos estamos decantando por hacer genomas completos por coste y por eficiencia, pero de nuevo el problema es los datos. Hay algunos proyectos clave para trabajar, bueno, dentro del IRDIR, claro, o del CIBERER, como son los proyectos Herdera, de los que hablábamos ayer, los proyectos Certera, o la iniciativa de los 1000 genomas, que nos permite identificar aquellas variantes que efectivamente son comunes o son normales en la población y que por lo tanto podemos descartarlas cuando estudiamos un caso en concreto, de aquellas mutaciones o variantes que sí que son muy raras o son incluso que no habían aparecido antes en la población y por lo tanto nos tenemos que focalizar en ellas cuando queremos dar un diagnóstico, ¿vale? No son comunes, no sé si se me sigue, si es común en la población, si todos tenemos una T donde debería haber una A, pues esa T en principio no tiene ningún significado porque lo tenemos muchos. Ahora bien, si esa frecuencia es muy baja, pues a lo mejor está implicado, puede estar implicado en la enfermedad. Cada vez estamos más cerca de lo que hemos conocido siempre como la medicina personalizada y de precisión, la NPP. La MPP tiene retos que tiene que solventar, como la gobernanza, la regulación y el marco normativo, la financiación, la digitalización, la inversión en investigación e innovación, la traslación de todo esto al modelo asistencial. Bueno, una serie de retos que se tienen que ir solventando.
también mejoran el consejo genético. Bueno, y quería introducir esto porque desde el 2023, que fue la última vez que nos vimos, fueron los puntos que hablé en aquella charla. Esta es la primera diapositiva del 2023, en el que hablamos de conceptos básicos de biología molecular, de qué es una mutación, qué quiere decir cuando vemos el informe genético, pues este niño, este paciente tiene una inserción en este cromosoma. Bueno, todo eso quedó explicado ese día, yo creo. Qué son las enfermedades genéticas y cómo abordamos la genética en este momento. Esto también lo explicamos en el 23, hablamos de estas plataformas de ultrasecuenciación y hablamos también de la unidad que yo dirijo dentro del grupo de medicina genómica, que es una unidad en la que hacemos modelos complejos de enfermedad in vitro de cara a conocer mejor las bases moleculares de la enfermedad, de cara a una mejora en el consejo genético para apoyar aquellas variantes que no tienen un significado cierto, dar un apoyo funcional y también para usarlos como modelos complejos de enfermedad de cara al desarrollo de terapias avanzadas o de reposicionamiento de fármacos. Y de esto es de lo que voy a hablar a partir de ahora. Desde 2023 hasta 2025 hemos dado pasos importantes, yo creo, con la Asociación de Greenpatías. Hemos formalizado nuestra relación, tenemos un contrato ya de investigación, tenemos un convenio firmado con la asociación y tenemos un proyecto que pedimos y que se nos concedió a Inocente Inocente, que nos ha permitido ponernos en marcha, ¿no? Y hacer de lo que en principio era una idea, pues una realidad, y ahora mismo pues estamos ya trabajando en este proyecto que nos ha dado pues eso, el pistoletazo de salida. ¿Qué hacemos en la unidad que dirijo? Bueno, lo que hacemos es lo que se llama los modelos de enfermedad y los clinical trial in a dish, es decir, en una placa en la que tenemos neuronas o organoides, en este caso organoides cerebrales, que vienen de las células del propio paciente, digamos, podemos probar distintas opciones terapéuticas, ¿no? Hacemos como un ensayo clínico, pero en la placa. Vale, entonces, estos son son los principales. Esto es un proyecto, además del proyecto que ya nos han concedido. Este año he pedido yo un FIS, que a ver, crucemos los dedos, a ver si lo da. Y tenemos, en este FIS incluía, además de GRIN, incluía otro caso de una niña con una mutación en GABRB3 y 2 casos en estos 2 genes. Para trabajar con estos 2 genes partíamos de estas células iPS, que si recordáis son unas células que obtenemos a partir de sangre de pacientes y que lo podemos rebobinar, digamos, bueno, somos todos de la época de rebobinar, yo creo, podemos rebobinarlos y llevarlos a un estadio de pluripotencia, es decir, llevarlos a un estado, es una célula adulta y sin embargo podemos llevarlo a un estado de pluripotencia. Podemos hacer luego que esa célula que ahora es pluripotente se convierta en una célula de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, una célula neuronal, por ejemplo, una célula cardíaca, por ejemplo, una célula hepática, con lo cual, dependiendo de la patología que estamos estudiando, a partir de sangre de ese paciente y, por lo tanto, conservando todo el acervo genómico del paciente, la llevamos a un estadio anterior. Ese estadio anterior nos permite hacer la modificación genética que queramos con estas herramientas CRISPR y luego diferenciarlo a aquel tejido que queremos estudiar. No sé si me explico, si tenéis alguna duda. Bueno, entonces, en este sentido lo que hacemos es esto. Para estos 2 genes no teníamos acceso a los pacientes, con lo cual partimos de unas iPS cells del Banco Nacional de Líneas Celulares y con CRISPR indujimos la mutación y teníamos la línea celular sin la mutación y con la mutación y las llevamos en paralelo para luego comparar entre una y otra las diferencias. Y en el caso de Green y de GABA teníamos acceso a la sangre de los pacientes, se hizo la extracción y se reprogramó, se llama reprogramar, que es este proceso de convertir las células mononucleares de la sangre periférica del paciente en estas células pluripotentes inducidas y a partir de ahí editarlas también para revertir la mutación específica del paciente con estas herramientas CRISPR, o sea, hacer
editado, imaginaros que una mutación en concreta, pues eso le damos, vamos a la localización exacta, la borramos, ponemos la letra que debería estar, porque tenemos bases de datos de genomas completos, como os comentaba, sabemos qué letra debería haber ahí y cuál es, la podemos corregir, digamos, y llevar de nuevo en paralelo la IPS del paciente y la IPS, o sea, la célula pluripotente con la mutación revertida, llevarlas en paralelo para estudiar las diferencias. No sé si se me sigue hasta aquí. Vale, entonces, una vez que tenemos estas células pluripotentes, de las que tenemos tanto la mutante como como la revertida, digamos, hacemos dos modelos. Por una parte, hacemos modelos in vitro 2D, en este caso neuronas corticales. Las diferenciamos, estas IPS que podemos transformar en lo que queramos, las transformamos en neuronas corticales, y por otra parte hacemos modelos in vitro 3D de organoides cerebrales. Es decir, hacemos como dice Ángel, cerebritos pequeñitos que nos dan una información mucho más compleja, mucho más en 3D, ¿no? Tridimensional. ¿Qué hacemos con estos modelos? Pues hacemos un montón de ensayos distintos. Podemos hacer electrofisiología para ver... bueno, no sé si se leen bien. O podemos hacer análisis de imagen, podemos ver la conectividad sináptica, podemos ver si el tamaño de los axones o de las dendritas es el que toca, si el branching, es decir, las neuronas, como sabéis, se buscan para conectarse mediante ramas, si ese branching se está haciendo de forma correcta, si las espinas neurales tienen el tamaño o tienen más o tienen menos la mutante con respecto a la que hemos corregido. Nos da una pista sobre qué fenotipo, o sea, qué fenotipo, en este caso molecular, hay diferente entre la que tiene la mutación y la que no lo tiene. Una vez que tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Vale, ya lo sabemos. Pues en este caso, la conectividad sináptica, en este caso, se ve alterada cuando yo comparo las neuronas wild type y las neuronas sin mutar y las neuronas con la mutación. Y pues digamos, por ejemplo, que la conectividad sináptica es distinta. Vale, ya tengo lo que estoy buscando. Vale, ya tengo lo que estoy buscando, nos podemos ir a evaluar distintas acciones terapéuticas. Entonces, una de las primeras cosas que planteamos es tenemos una plataforma maravillosa en el CIMUS, que es una plataforma de reposicionamiento de fármacos, en la que hay 1,000,000 y pico de moléculas, yo creo. Pero lo que se hace siempre de moléculas farmacológicas, lo que se hace siempre, lo que yo planteé en este estudio es hacer primero un primer screening de fármacos de reposicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que imaginemos eso, que el problema es un problema de conectividad, de transmisión sináptica. Me cojo, en vez de cogerme toda la quimioteca que tienen en Biofarma, voy a estos fármacos de reposicionamiento. ¿Por qué? Porque si estos fármacos son fármacos que funcionan para una patología que a lo mejor a priori no se está utilizando en neuro, pero que de repente vemos que tiene un efecto, como pasó, por ejemplo, con el tolvaptan, que era un fármaco cardíaco y que ahora se está dando en pacientes con una enfermedad renal. Entonces, si tenemos esa suerte, entre comillas, de que algún fármaco que ya está aprobado por la FDA y por la EMA y funciona, y esta conectividad sináptica que veíamos alterada se corrige en nuestros modelos, nos estamos ahorrando todo el proceso de regulatoria, porque es un fármaco que ya está aprobado y ya están los estudios de seguridad y de eficacia aprobados, con lo cual estamos ahorrando muchísimos años, muchísimo dinero para hacer esto. Esto es la primera parte, que serían, pues, digamos, la terapia clásica, y luego tenemos las terapias avanzadas. Bueno, esta diapo debía estar más abajo. Bueno, da igual. Podrían ser terapia génica o reposicionamiento de fármacos, terapia génica mediante ASOs o mediante estrategias basadas en CRISPR, estos editores de bases, y validaremos el fenotipo recuperado. Es decir, realmente cuando este fármaco o cuando corregimos esta mutación mediante ASOs o cuando corregimos esta mutación mediante CRISPR, estamos recuperando esa conectividad sináptica, vuelve a ser normal, con lo cual tenemos una evidencia en muestras de pacientes, o sea, que son organoides, que son humanos, no es un modelo animal, que muchas veces los ensayos fracasan cuando pasan del animal al humano, con lo cual estamos mucho más cerca como modelo, aunque no nos vamos. Luego habría que hacer el estudio de eficacia siempre, en el caso de que no sea un fármaco aprobado, siempre hay que hacerlo en un modelo animal, un regulatorio. Pero bueno, eso es, las charlas de regulatorio son más complicadas. Y luego lo último que ponía en el proyecto FISH es que estos datos son
que aunque son, pues GABA, por ejemplo, tenemos un único caso, pero trabajamos con Cure GABA, que tiene 900 casos a lo largo de todo el mundo. La Asociación Española de Gripatías, que puse 64 y ya me dijeron ayer que de 64 nada, que bastante más, pero bueno, sé que si me permiten hacer alegaciones en el CIS, les explicaré que ahora hay bastantes más, pero el último dato que tenía yo era 64, tenéis que disculpar. Y luego tenemos la base de datos propia del grupo, de la fundación, y las bases de datos públicas de patologías. Y por lo tanto tendría un impacto en porque siempre al final las farmacéuticas y los proyectos, cuanto más N cojas, más interés va a tener para el desarrollo de los fármacos. Bueno, centrándonos ya en Green, lo que hemos hecho en este proyecto ha sido seleccionar a los 2 primeros pacientes con los que vamos a hacer esta estrategia. ¿En qué nos basamos para la selección? Pues en primer lugar cogimos pacientes gallegos porque teníamos el comité ético aprobado, con lo cual esto nos ahorraba mucho tiempo. Entonces, dentro de los pacientes gallegos empezamos por Green 1, seleccionamos 2 pacientes con 2 fenotipos, fenotipo con y sin epilepsia. Y bueno, a través también de la historia clínica que revisamos con Ángel Carracedo y con un neuropediatra, pues seleccionamos 2 casos, también por el tipo de mutación, bueno, por distintos factores. El primer caso es este, que es la mutación aspartico 658 tirosina, de un niño de 3 años con un fenotipo de epilepsia y con una mutación de pérdida de función, hasta donde yo sé. Y lo que hacemos es, una vez que tenemos localizada la mutación, esta es la localización de la mutación, este cambio en esta letrita es lo que produce que este aspartico se convierta en una tirosina y eso es lo que está produciendo que la proteína no sea correcta. Entonces lo que hacemos es, vale, tenemos la mutación aquí, vamos a diseñar un CRISPR que se nos una por aquí, en este paso estamos. Tenemos el CRISPR diseñado para que se nos una aquí en cuanto tengamos las células y revirtamos esta mutación y generemos los organoides a partir de las iPS, de estas células pluripotentes del niño. Al niño se le hizo la extracción ya en noviembre, a los 2 casos se les hizo una extracción de sangre en noviembre, se envió la sangre para reprogramar y conseguir estas células pluripotentes en Barcelona, en el IDIBEL. Pero están muy saturados, tuvimos que esperar un poquito, pero las IPS nos llegan, nos dijo Begoña la semana pasada que en agosto estaban aquí, iban a estar en junio, pero bueno, se han retrasado 2 meses y estarán aquí en agosto. Entonces, hasta ese momento lo que hemos ido haciendo pues, es el diseño, empezar a hacer cosas que podemos ir empezando sin tener las células, pero en realidad empezar no podremos hasta que estén aquí. El segundo caso es una niña de 15 años con una mutación en esta serina, en esta posición, esta serina 617, y esta es la mutación puntual, y de nuevo lo mismo, el mismo día se hizo la extracción, se envió a Barcelona y también las dos van en paralelo. Se pidieron 2 clones para cada uno de los pacientes, que antes teníamos solo un clon, y ahora cada vez más se pide que se haga en 2 clones, pues hemos pedido 2 clones. Y hemos estado estudiando a fondo, sabéis que hay esta base de datos, no sé si la conocéis, que es la Human Gene Mutation Database, en la que están recogidas, tú pones el gen, en este caso Green1, y están recogidas todas las mutaciones que hay descritas y que tienen un paper publicado hablando de esta mutación, ¿vale? Entonces aquí tenemos la primera de las mutaciones y los papers en los que está descrito. Luego hemos hecho también predictores in silico, lo que os comentaba, porque de momento podemos ver a nivel de plegamiento de la proteína si es perjudicial, podemos ver la frecuencia en población general si es perjudicial, ¿vale? Para hacernos una idea de a qué tipo de variante nos estamos enfrentando. Hay muchos predictores in silico que nos dan distintos valores de patogenicidad. Estas claramente son deleterias, porque esta, por ejemplo, que parece que no es deleteria, claro, está estudiando el splicing, con lo cual, al estar en medio de la es lógico que no afecten el splicing, pero bueno, en esto ya no nos vamos a meter. La segunda de las mutaciones también está descrita, también tiene papers, también los tenemos caracterizadas las mutaciones, de nuevo otra vez el splicing no se ve afectado. También hemos hecho un estudio con un programa que se llama AlphaFold. Esta sería la proteína en estado wild type. Tiene esta forma, tienen regiones que son en forma de hélice, y estas son las predicciones en este programa de cómo estaría de diferente la proteína con respecto a la proteína sin mutaciones, como veis.
no está diferente. O sea que a priori a nivel proteico en el AlphaFold hemos visto que no hay una diferencia estructural en la proteína y que el fallo, por lo tanto, nos apoya que va a ir por otro lado. Por lo tanto, esto es lo que os comentaba. Este es el punto en el que estamos. Hemos extraído la sangre a los 2 pacientes en noviembre del 24. Bueno, hemos firmado toda la documentación, todos los consentimientos informados, nos hemos reunido con las familias, hemos hecho el cuaderno de recogida de datos y se ha mandado a reprogramar a Barcelona y las tendremos aquí en agosto del 25 para, a partir de entonces, ya diferenciarlas al cultivo neuronal en 2D, hacer los organoides cerebrales y hacer todos los ensayos funcionales pues que podamos y hasta donde alcancemos y siempre con la colaboración, abiertos a la colaboración y a lo que queráis, por supuesto. Luego quería hablaros del proyecto Impact, porque la última vez que nos vimos había algunas familias que me comentaban que no tenían muy claro que su hijo en realidad o hija tuviese una grimpatía. Pues tenemos un proyecto que es el proyecto Impact, del que yo creo que se conoce mucho menos de lo que debería. Se hizo primero una primera fase del proyecto, que era el Impact 1, que era que todas las personas en menos de un tiempo razonable tuviesen un diagnóstico, ¿no? Fue un proyecto que tuvo muchísimo éxito y ha salido el Impact 2 y en el Impact 2 hemos metido la patita, estoy muy orgullosa porque estamos aquí, hay un Work Package de genómica funcional, con lo cual nos hemos metido ya en los sistemas de salud, no solo en la academia, sino que estamos también en los sistemas de salud y bueno, tenemos un comité, trabajamos en un comité multidisciplinar, con coordinación, estamos muy en contacto con el Work Package 3, o sea, con el paquete de trabajo 3, en el que se hace genoma completo de casos nuevos y bueno, yo creo que es un proyecto que a lo mejor a muchas de las familias o a alguna de las familias pues les interesa conocer y poneros en contacto. Yo creo que a través del neuropediatra o escribiéndonos directamente o como consideréis, pero aquí de lo que se trata es no que nadie se quede sin diagnóstico lo antes posible. Bueno, el entorno del Impact, pues con el contacto de FEDER, de la ACC, porque también tiene una rama de cáncer raro y bueno, no me paro mucho más. Hemos avanzado también durante estos 2 años en los registros. Yo supongo que Sandra también nos puede hablar, o Cristina, mucho más. Sandra le lanzó la pelota a Cristina, de cómo están los registros, porque yo creo que es importantísimo que todos los pacientes, pues eso, que sepamos que no son, que yo sepa, que todos sepamos que no son 64 pacientes, sino que son 136. Que conozcamos la mutación, que bueno, yo creo que es importante que estemos en registros para estar, ¿no? Y para que FEDER tenga en cuenta la asociación, tenga en cuenta a los pacientes, Entonces, bueno, se ha trabajado en el registro del CIBER. El CIBER es una estructura de Carlos III, con lo cual es una estructura muy seria y muy potente. Los datos están perfectamente a salvo, guardados y anonimizados y cualquier acceso va a estar muy regulado. Bueno, el registro se llama GeneRare y sé que se ha hecho avances en este sentido, en el registro, con lo cual, bueno, lo que más orgullo me hace es que desde el 2023, que yo contaba que es una mutación hasta hoy, pues ya estamos hablando de un registro en el Carlos III, ya estamos hablando de un proyecto aprobado, ya estamos hablando de células que se están reprogramando en Barcelona, ya tenemos una estrategia. Yo creo que el avance en 2 años ha sido muy bueno. Terapia génica, como sabéis, ya hay productos de terapia génica aprobados, este es el primer producto de terapia génica, pero como veis hay muchísimos. Yo, si queréis echarle un vistazo a este paper, la verdad es que es muy bonito y recoge todo muy bien, viene incluso el tipo de terapia, el tipo de delivery, porque claro, esto lo hablaremos ahora. He puesto un ejemplo en ojo porque, bueno, es a lo primero que se puede acceder para hacer una terapia génica a las patologías oculares. Claro, al no atravesar la barrera hematoencefálica, la aplicación directa en el ojo pues es mucho más segura. Entonces, este tipo de terapias en trastornos visuales pues se aplicó con bastante rapidez, ¿no? ¿Cuál es el principal reto de estas terapias génicas? Yo tengo pues el ASO, digamos, el RNA mensajero que quiero hacer llegar a cerebro o a hígado, pero tiene que ser específico. No puedo estar editando
un tejido que no tiene por qué ser editado, ¿no? Entonces, esta especificidad y este delivery, esta entrega del producto terapéutico a su tejido, pues ahora mismo, hoy por hoy, es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con virus, pueden ser virus adeno-asociados. Virus, evidentemente, se les vacía para que pierdan su capacidad infectiva, pero se les utiliza la cápside, bueno, imaginemos como una cajita, y dentro de esa cápside metemos el RNA o la maquinaria CRISPR o el gen corregido, ¿vale? Y como los virus tienen la capacidad de ser específico de un tejido, por ejemplo, si tú tienes un proceso vírico que te afecta, que es una gastroenteritis, por ejemplo, pues es un virus que está afectando allí, no está afectando. Entonces, los virus, eso se dice que tienen tropismo, ¿no? Hay virus que tienen tropismo hacia el corazón para una miocarditis, virus que tienen tropismo hacia el hígado, hacia el cerebro. Entonces, utilizamos ese tropismo de los virus, les vaciamos la capacidad infectiva y le inventamos la terapia. Entonces, estamos haciendo como de un bicho malo, digamos, pues un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, esto no es tan fácil como parece. También se puede, bueno, hay distintas estrategias. Se puede también hacer con nanopartículas lipídicas, que son bolitas de tamaño nano, o sea, son minúsculas, y que tienen en su envoltorio excipientes que son compatibles, que son no sé cómo se diría, bueno, da igual, que no producirían rechazo, y que se podrían utilizar también para en su interior de las nanopartículas meter el vector viral. Estas son las pruebas que estamos haciendo a día de hoy. No me paro con las distintas estrategias CRISPR que hay, da igual. Esto es un resumen más o menos, las células somáticas, reprogramación iPS cells, esto es la diapo que había puesto, y esto es donde estamos ahora mismo. No con GRIN, porque aún no tenemos las células aquí, pero con GABA. Aquí, como veis, hemos diferenciado ya neuronas corticales. Aquí se ven las neuronas, cómo se están conectando entre ellas. Ya está todo muy optimizado, con lo cual hemos trabajado en otros proyectos que en realidad esto nos vale perfectamente para cuando, en el momento que esté GRIN, los protocolos ya están puestos a puntos. Y organoides cerebrales. Este es un corte. Imaginaros que el organoide es una bolita del tamaño de una lenteja, por ejemplo. A 90 días los hacemos a distintos puntos. Los fijamos y los cortamos como si fuera una fiebre. Hacemos como rodajitas, digamos, las fijamos y las teñimos. Y entonces podemos ver diferencias, pues, en la formación de las receptas neurales, podemos ver distintas cosas, ¿no? Entonces todo esto ya está optimizado. Ya estamos trabajando con ASOS, es decir, son pasos que hemos ido dando, aunque no sea en GRIN, son pasos que hemos ido dando y que bueno, lo tenemos avanzado. En este caso, como veis, aquí en colaboración con una spin-off del hospital, yo creo que primero fue de la universidad y ahora es del hospital, diversa, no estoy segura, que quede ahí un poco en el aire. Ellos hacen nanopartículas lipídicas, y hemos conseguido llevar dentro de la nanopartícula lipídica a nuestros modelos de neuronas y a nuestros organoides. Hemos conseguido llevar una cosa que se llama GFP, que lo que hace es brillar en verde, y estamos estudiando como si éramos capaces de llegar y entregar ese verde y ver si brilla. Con lo cual estamos viendo que con estas partículas lipídicas somos capaces de llegar a nuestros modelos, somos capaces de que brille en verde y, por lo tanto, en el momento en el que mandemos un ASO con esta nanopartícula lipídica, vamos a llegar y vamos a penetrar en nuestro tejido y luego ya veremos si estamos revirtiendo y recuperando el fenotipo o lo que queramos estudiar. No sé si va bien. También lo hemos hecho en neuronas corticales, de momento lo estamos probando ahora en organoides, lo hemos hecho también con adenoasociados. Lo que os decía, hemos vaciado al virus, se le quita la capacidad infectiva y se le carga con lo que tú quieras que lleve. En este caso hemos puesto red, lo hemos puesto en rojo, y lo que hemos visto son distintos serotipos. Estos son los distintos serotipos de virus que hemos probado, y si veis, esto es un vídeo, no sé si se está moviendo. A ver. No sé si... No se ve moverse, ¿no? Sí, ahora sí. En la pantalla sí. Sí, yo en la pantalla lo veo, no sé. Ahora sí. Sí, si veis, vais viendo cómo efectivamente cada vez son más rojas, cómo se van moviendo. En alguno de los puntos incluso se ven distintos tipos neuronales, se ve incluso glía, que era algo que no esperábamos. Entonces, bueno,
hemos ido evaluando cada uno de los serotipos que tenían tropismo por el cerebro y a ver cuál era el que mejor nos funcionaba. Y bueno, esto también está preparado para el momento en que hagamos el delivery de la opción terapéutica. Bueno, en esto ya no me paro, es más de lo mismo. Estos son otros cortes del cerebro. Esto yo creo que ya os lo había enseñado, pero ayer decidí meterlo a última hora. Esto es para tau, otro de los genes que estudiamos, en el que se ve que a distintas fases de maduración, esto es día 48 del organoide, esto es día 62, y como veis, este es el wild type, es decir, sin la mutación y con la mutación. O sea, la mutación, hemos bloqueado la expresión de tau, directamente no tiene ese gen, esta línea de, o sea, estos organoides no tienen el gen. Y como veis, ya se ve un retraso aquí. Estas estructuras que se llaman rosetas neurales, serían las equivalentes a las rosetas neurales, pues hay un retraso entre tau entonces entre el mutante y el wild type, con lo cual nos da una idea también de que ya hay un retraso, algún tipo de retraso en el desarrollo del organoide, ¿vale? Del organoide cerebral. Aquí lo que hacemos es seleccionar 2 puntos. Aquí seleccionamos el día 48 y el día 62 porque se ve muy claro. E hicimos una estrategia ómica que se llama Single Cell RNA-seq, pero que bueno, tampoco me voy a parar. En esto no tiene... Es ver los distintos tipos neuronales que hay, diferencias de expresión, ¿vale? No me paro más. Con lo cual, bueno, lo primero que se va a hacer esto, el cribado de fármacos tenía que haber ido antes y ya las conclusiones, yo creo que de tiempo lo he medio clavado. Vale, como conclusión, yo creo que darle la importancia y la relevancia que tiene a los trabajos multidisciplinares, que estemos en contacto, las asociaciones de pacientes, los neuropediatras, los investigadores, que estemos siempre constantemente en contacto, aprendemos muchísimo unos de los otros. Es clave tener los registros de las enfermedades, mucho más si caben enfermedades raras, que sois muy poquitos, con lo cual es fundamental tener un buen registro de los casos. Bueno, que la terapia génica ya es una realidad. Habéis visto que en el gráfico aquel que se está aplicando a muchísimas patologías distintas, no solo patologías raras. Y en esta realidad, en este desarrollo de las terapias génicas, juegan un papel fundamental las asociaciones de paciente. Hay todavía margen de mejora desde la I+D, como habéis visto, también, no solo para entender mejor la enfermedad, sino también para llegar a un diagnóstico. Bueno, y también desde la I+D del desarrollo tecnológico, ¿no? Que cada vez, si antes hacíamos un genoma en 10 años y ahora lo hacemos en 48 horas y ahora analizamos las variantes, si son de significado incierto o si son realmente asociadas a la enfermedad, pues ahora mismo es verdad que pasarnos a la inteligencia artificial pues nos va a ayudar muchísimo en este sentido. Es decir, hay que estar un poco con los tiempos en todo. Tenemos un reto fundamental en la entrega, en este delivery, en llegar a la diana a la que queremos llegar, mediante adeno-asociados, mediante partículas lipídicas, como sea, pero llegar al tejido clave, al tejido en el que queremos trabajar. Bueno, evidentemente se han abierto nuevas puertas al tratamiento muy personalizado porque evidentemente es personal. O sea, las terapias ASOS, por ejemplo, son terapias con nombre y apellido. Tú haces un ASO exactamente para la persona que tiene esa patología, porque no solo es para corregir su mutación, sino que todas las variaciones estas comunes que no están asociadas y que cada uno somos distintos, pues esas también se meten en el ASO, con lo cual un ASO para una persona no va a funcionar para otra persona. Con lo cual, claro, hay que trabajar en seguir desarrollando para que los costes se abaraten y que todo el mundo tenga acceso a este tipo de terapias. Yo creo que nada más, reposicionar los fármacos, yo creo que este mensaje también quedó y que bueno, la necesidad de apuestas firmes por parte de los gobiernos, como el proyecto IMPACT, por ejemplo, a nivel nacional, para que desde el Sistema Nacional de Salud pues haya acceso a un diagnóstico rápido y a una atención muy especialmente en enfermedades raras, garantizando siempre tanto la seguridad, claro, y la eficacia en el caso de desarrollar tratamiento. Y bueno, nada más, yo esto es lo que os quería contar, ha sido así un poco rápida, espero que os haya entendido y cualquier duda. No sé si queréis hacer las preguntas ahora o todas al final, no sé cómo son.
Ojo, todo claro, ¿o no? ¿Todo claro? Bueno, Sí. claro, eso es todo claro o no se ha entendido nada. No sé. Bueno, no sé Yo si... tengo una pregunta, porque cuando pusiste en el diagrama del proceso del proyecto, en Sí. el que ahora estábamos visto en la banda roja, donde estábamos aquí, Sí. ¿cómo son los plazos? ¿Cómo estimáis los plazos a las siguientes stages que tenéis dentro de ese diagrama? Sí, nosotros en agosto recibimos las IPSLs. Hay un primer mes en el que pondremos, bueno, haremos controles de calidad de las líneas, aunque bueno, ya vienen del IDIBEL, la verdad es que vienen muy bien caracterizadas, pero bueno, siempre hay que hacer pues micoplasma, siempre hay que hacer una serie de tests antes de empezar a trabajar con ellas. Y luego a partir de ahí ya se empieza a hacer el desarrollo tanto de las neuronas como los organoides. Y en 6 meses deberíamos de sobra tener los organoides y las neuronas. Digo 6 meses, pero probablemente 4 ya se tendrían. Pero claro, luego depende de la patología de estudio. Nosotros ahora para Green, siendo neurodesarrollo lo que queremos ver, pues los organoides estamos viendo que a 90 días ya estamos viendo diferencias, ¿no? Por lo que tenemos antes, a 90 días de desarrollo. ¿Qué ocurre? Que puede pasar cualquier cosa, puede estropearse un incubador, pero en principio digamos 6 meses para tener los modelos y luego reposicionamiento de fármacos y todo eso, pues igual otros 8 meses para ir cogiendo todas las. Pero bueno, no me atrevería a decir tiempos porque en el laboratorio siempre digo un poquito de más para luego en el laboratorio. Pero vamos, en principio tenerlas en agosto ya tuve que reorganizar las vacaciones con la gente, claro, porque habían cogido vacaciones en agosto y digo, bueno, pero bueno, la verdad es que tengo un grupo bien bajo. No, pues las cojo en julio sin problema. O sea que estaremos allí para recibirlas y para arrancar en cuanto lleguen, para empezar. Y el reposicionamiento de fármaco, claro, luego depende, tú tienes el modelo listo, pero a lo mejor para hacer el reposicionamiento pues hay cola y te toca esperar un mes o te toca esperar lo que sea. Pero bueno, ahí ya depende de cómo quedemos en el centro. En el caso del reposicionamiento de fármacos, Sí. bueno, en este caso hay dos individuos con una de las mutaciones que tenemos. Si efectivamente tenemos la suerte de que aparezca algún fármaco que va bien, Sí. ¿es aplicable a todos los niños, en este caso ninguno, o es personalizado? Quiero decir. Claro, lo que sabríamos es que para ese defecto, claro, no, para ese defecto concreto, o sea, para lo que estamos viendo en el fenotipo, se corrige con ese fármaco. Luego, para entrar ya habría que ver a nivel de regulatoria cómo nos permiten hacerlo. La verdad es que yo entiendo que siendo un fármaco aprobado podría aprobarse. Hablándolo con los neuropediatras, podría aprobarse. Yo me imagino que los fármacos que se están probando ahora, que hablábamos ayer, se habrá hecho así, ¿no? Bueno, se probaban principalmente sobre variantes, digamos, paradigmáticas, ¿no? De una pérdida de función clara. Entonces, luego se prueban sobre los modelos mismos de pérdida de pérdida de función, función. y si en todos ellos, a nivel preclínico, se ve que funciona, luego ya se traslada a la clínica. Claro. Nosotros, de hecho... En este caso, bueno, habría esta de pérdida de función, la otra que es más compleja. Es más compleja. Es para Green 1, entonces, bueno, hay que ver, quizás complementarlo con otros modelos. Sí. Probablemente no. Sí, seguramente sí. Pero bueno, al tener un modelo de pérdida y otro que es complejo, yo creo que bien, sería ideal tener también el de ganancia. Sí. Pero claro, no, el dinero no se podía estirar mucho más. ¿Eh? O sea que... Pero bueno, yo creo que para empezar, creo que está bien. La ganancia es muy poco. Y la ganancia es menos común. Bueno, GABA, el caso de GABA que tenemos es una ganancia de función. Sí, sí. Los pacientes que tienen la misma variante tienen la misma solución. No sé si es la misma pregunta que tengo, pero... En principio es esperable que sí, claro. Vale. Sí. Perfecto. Sí, es para Yo tengo una duda general, ¿vale? Sobre las terapias génicas. Una vez se encuentra una terapia génica para una enfermedad, hace un par de días salió una noticia de un investigador israelita que había parece que conseguido la primera terapia génica para el INDOSB. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entiendo que se tarda años y que luego llegue, ¿no? A esos pacientes. ¿Pueden entender un poquito el proceso? Sí, este es un proceso muy lento y muy, muy caro.
Yo estuve con la Agencia Española del Medicamento hace un par de meses o así y les preguntaba, claro, le digo, porque para una enfermedad que se te vaya en 10 años en regulatoria no tiene ningún sentido, ¿no? Y mucho más en Europa. Europa nos perdemos en la burocracia un poco, en mi opinión. Y en una enfermedad rara no tiene ningún sentido esperar 10 años, ¿no? Entonces, es verdad que hace un año aproximadamente se publicó un Fast Track para uso compasivo de medicamentos y bueno, eso luego una vez que tienes una evidencia de que funciona en tu modelo y tienes un modelo animal en el que pruebas al menos eficacia y toxicidad, tú se lo presentas a ellos y puedes ir por esta rama de Fast Track o por uso compasivo o por enfermedad huérfana y en principio deberían agilizarlos. Y yo cuando les preguntaba me decían que bueno, que eso que se agilizaría, pero que se agilizaría, estamos hablando de 2 años. Y a mí 2 años me sigue pareciendo mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que es un primer paso este Fast Track y que cada vez irá la cosa un poco más ligera. También decían que los organoides... hay ciertos países en el que el organoide que viene de un paciente es suficiente y más cuando hay un riesgo, cuando tú evalúas riesgo-beneficio, pues por ejemplo en el caso de GABA, que es un caso muy, muy severo, no puedes detenerte en tantos papeles, ¿no? Entonces hay ciertos países en los que el organoide es suficiente para demostrar eficiencia y no tienes que hacer un ratón y ya puedes probarlo. Y luego está Europa, que es mucho más lenta, la verdad. Es mucho más lento. Pero Estados Unidos o China, por ejemplo, claro, va más rápido, sí. Pero bueno, es verdad que todo lo que va a llegar a una terapia tiene que ser muy seguro, tiene que ser eficaz, lo primero va a ser siempre que demuestres seguridad y eficacia. Seguridad, sobre todo. Pero bueno, eso ya son procesos de la agencia que son largos, costosos y si tienes la suerte, nosotros por ejemplo con una enfermedad rara que se llama síndrome de Alexander, que estamos haciendo un ASO con Hospital del Mar, pues resulta que hay una farma pequeña, pero bueno, que tiene bastante dinero, que se interesó en Alexander, no por Alexander en sí, que hay creo que 4 o 5 casos en toda España, sino porque la mutación en GFAP está también asociada pues, a trastornos a ELA y a otro tipo de trastornos y tal, que les interesa a ellos saberlo. Entonces, bueno, ahí también consigues financiación, agilizar, que una farma se interese por ti, pues siempre te va a agilizar todo. Bueno, yo voy a estar por aquí también, comer aquí. Vale, pues muchas gracias.